grabar, no los paro. Ok. Entonces vuelvo a repetir. Este trabajo puede ser en forma individual o puede ser en forma grupal. Lo que ocurre es que cuando es en forma grupal, pueden ustedes, pues, compartir los gastos. Se puede compartir los gastos, ¿ok? Sí lo puedes compartir los gastos. Entonces, 2.500 entre 5, 500 soles, ¿ok? Yo creo que es bastante loable. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Saraí, Anabel, Berta se encuentran en ICA. Porque esto estoy hablando, hacemos entre el quinto semestre y sexto semestre. Pero cuando terminan el sexto semestre, pues Saraí, Anabel y Berta se encuentran en ICA. Brisa se fue a trabajar afuera para poder obtener los 500 y también en ese caso fue Cielo o Yasuri. Se fueron. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder exponer el trabajo, de investigación, que es la tesis, no pueden hacer las 3. Tienen que estar los 5. Profesor, pero si ellas no están, no es así. Si ellas no están, no se puede sustentar. En cambio, si el trabajo es individual, por decirlo hace en ese caso Denis termina su trabajo en enero, febrero, porque diciembre acaba el semestre y, bueno, sexto semestre y se va. Cada uno toma su rumbo. Entonces, en ese caso, Denis, en marzo presenta su trabajo de tesis. Como ella es sola, no está esperando a nadie, por lo tanto, presenta su trabajo de tesis, pasa la revisión y finalmente ella puede, pues, sustentar su tesis y, por lo tanto, obtener su título profesional. Así funciona. ¿Tienen un asesor de tesis? Sí, tienen un asesor de tesis, vuelvo a repetir, en el quinto semestre. Ese asesor te va a permitir, pues, asesorarte, como dice la palabra propiamente dicha, en hacer la tesis, te va a llevar paso a paso. Profesor, ¿y en qué consiste? Bueno, como ustedes son de salud, se va a poner bonita la cosa, entonces van a resultar bastantes trabajos de tesis. Y como ustedes han visto en las noticias, los trabajos de tesis a veces ahora están bastante manipulados. Lo que ocurre es que el trabajo de tesis se supone que es un trabajo de investigación de cero. O sea, quiere decir que tú vas a buscar un problema y le vas a dar solución a ese problema. Por eso que no hay un trabajo igual. Otros van a resolver otros problemas y así sucesivamente. Pero vuelvo a repetir, un trabajo de tesis es un trabajo único. Porque tú ves un problema y lo que tú tratas de hacer es dar solución a ese problema. Por decir, vamos a suponer que yo en la expansión he detectado que hay mucha anemia infantil. Entonces, lo que yo voy a hacer para poder dar solución a ese problema es que tengo que investigar. Ahí viene el trabajo de tesis. Buscar la investigación. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir y detectar esos niños que tienen esa anemia infantil. Una vez que lo he detectado, comienzo a tener charlas con las madres. Ahí viene, mira, comienzas a hacer entrevistas. Comienzas a hacer, en este caso, comienzas a sacar un porcentaje. Por decir, de toda la expansión no vas a abarcar todo. De repente en la zona norte de expansión. Entonces, ahí es detectado cuántos niños hay. Y eso te va a permitir sacar un trabajo global. Si tú tienes la cuarta parte y tienes 10 niños, o sea, quiere decir que tú en total debes tener más de 40. O sea, quiere decir que tú vas a hacer un trabajo de investigación. Y como te vuelvo a repetir, es un trabajo único. Porque tú has detectado que tiene un problema y en el trabajo de tesis lo que trata es de dar una solución. Solución. ¿Ok? Esa es la idea. Dar una solución. Entonces, por lo tanto, un trabajo de tesis es único. Ahora, de que ustedes quieran tener un asesor, sí es cierto, sí. El asesor te cobra aparte. Profesor, ¿cuánto cobra un asesor? Más o menos te va a cobrar entre 1.500 a 1.800. ¿Solo por asesorarte? Sí. Lo que ocurre es que si tú no tienes un asesor, lo que va a ocurrir es que seguramente vas a tener fallas. Y si fallas,
te vas a alargar en el tiempo y por lo tanto vas a seguir esperando para poder pues, sustentar tu trabajo de tesis. Profesor, ¿todos agarran asesores? Sí, la verdad es que sí, porque te conviene. Porque le aumento 500 más, pongo un asesor y el asesor me va a poder llevar todo el trabajo de tesis, si está bien, si está mal. Entonces, por lo tanto, no voy a hacer mayor gasto y voy a terminar mi tesis y la voy a sustentar. Este trabajo de investigación, en el cual ustedes van a tener que refrendar ante un jurado, y vuelvo a repetir, es determinante para que tú puedas obtener tu título profesional. ¿Todo lo hace el profesor? Todos lo hacen porque es la única manera de que tú puedas obtener el título profesional. ¿Ok? Esa es la verdad. Bien, entonces cuando nosotros hablamos del trabajo de tesis, tenemos que decir exactamente que un trabajo de tesis es un trabajo de investigación o una idea que se demuestra. Es decir, se va a argumentar. Tú cuando te vas a presentar con tu trabajo de tesis, vuelvo a repetir, lo que tú vas a dar es una solución a un problema que tú has detectado. Entonces, por lo tanto, tú vas a dar argumentos por los cuales tú has podido darte cuenta de ese problema y cuál ha sido la solución que tú le has dado a ese problema. Es cierto que muchas veces no empieza de cero. De repente ha habido un trabajo de investigación anterior y sí es cierto, te vas a apoyar en ellos, pero tú tienes que ser mucho más avanzado en tu trabajo de investigación para poder llegar a un propósito específico. Recuerda que un argumento es más fuerte que una demostración, porque tú argumentando y dando puntos de vista, en este caso, objetivos de lo que tú has hecho en ese trabajo de investigación y qué solución le has dado, vas a poder dar, pues, un trabajo de investigación perfecto. Profesor, una conclusión que se sustenta, así es, vuelvo a repetir, la tesis va a dar solución a un problema. Y tú, a través de ese trabajo de investigación, vas a demostrar cómo es que diste solución a ese problema específico de la anemia infantil en la expansión de Guadalupe. Zona sur. Ok, profesor. Entonces, el trabajo de tesis quiere decir que es un trabajo de investigación. Así es. Es un trabajo de investigación donde tú vas a dar una solución específica a ese problema, a la anemia infantil, en la zona sur de la expansión Guadalupe. Es una idea que se demuestra, es decir, se argumenta. Tú le vas a dar una solución a un problema. Recuerda que un argumento es más fuerte que una evidencia, una demostración, una conclusión que sustentas tú con tus propias palabras. ¿Cómo diste solución a ese problema? ¿Por qué es importante un trabajo de tesis? Porque es la columna vertebral de un ensayo. Un ensayo es cuando tú vas a dar tu punto de vista de un tema. Pero para yo opinar sobre ese tema, para yo poder dar a conocer ese tema, lo que yo tengo que hacer es hacer un trabajo de investigación. Y mi ensayo debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. Entonces quiere decir que un ensayo, perdón, que una tesis es igual que un ensayo. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Sostiene la coherencia de un escrito argumentativo? Sí, porque cuando yo voy a hacer un ensayo, es un discurso argumentativo. Yo voy a argumentar, yo voy a convencer o persuadir a las personas a través de mi ensayo. Yo le voy a dar solución a un problema dado. Paso a paso. Ok. ¿Se deben condensar elementos fundamentales en el proceso de demostración? Sí. O sea, tienes que tener definido cómo es el título de un trabajo de tesis. O sea, quiere decir que tú para poder dar un tema específico, lo que debes de hacer es que debe ser una tesis explícita. Debe evitarse el lenguaje emotivo y se debe usar términos consistentes.
Profe, ¿cómo es eso? Cuando se dice que es explícito el trabajo de tesis, quiere decir que debe ser clara y directa con las ideas. Entonces, si yo voy a hablar de ello, ¿ok? Entonces, si yo voy a hablar de ello, yo puedo decir, ¿no? Pobreza y desigualdad, integrismo y violencia. El tema, el mundo, estado del mundo a propósito de los atentados del 11 de septiembre. El propósito es identificar el verdadero origen y causa del Estado. ¿Cuál es mi trabajo de tesis? El choque no es entre Occidente y Oriente, es la confrontación entre ricos y pobres. Ese es un trabajo de tesis. Entonces, cuando me decía que debe ser explícita, es que tiene que ser clara y directa con sus ideas. Debe recurrir a términos concretos, específicos y definidos. Un título de una tesis vaga podría ser: pareciera observarse, a partir de promedios resultantes de los últimos semestres de los estudiantes de ingeniería, cierta desproporción respecto a los valores que miden los alcances académicos, en situaciones de inestabilidad laboral en cuanto a los profesores. No está muy clara, no es muy directa. Una tesis explícita lo dice, ¿no? En el título. El frecuente cambio de profesores desmejora el nivel académico de los estudiantes de ingeniería. Claro, directo y explícito con sus ideas, muy claras. Se debe evitar un lenguaje emotivo, que quiere decir, no puedes dar tu opinión. Para poder dar una opinión, tú no estarías dando una objetividad. Tú lo que tienes que hacer es plantearte una postura neutra. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que decir la verdad. Que tu trabajo de investigación tiene que ser verdadero, objetivo, no basado en una suposición, sino que tiene que ser real. Si tú detectaste la anemia infantil, ¿qué es lo que puedes hacer? Ese trabajo de investigación real, en la cual tú ya hiciste una encuesta, en la cual tú ya fuiste a ver las historias clínicas de esos niños, en la cual tú ya diste charlas informativas para que las demás personas no le ocurran. Y también a esas madres para que puedan alimentar a sus hijos y puedan salir de la anemia infantil. Por eso te digo, es objetivo, es verdadero. Siempre debes centrarte tu atención en los hechos, en evidencias y razones. Por eso te decía, no es subjetivamente, sino que tú tienes que investigar, detectar cuáles son los niños, ir a la posta médica más cercana y fijarte si está al día con sus vacunas y si recibe esa dosis para poder alimentarse bien y que pueda salir de la anemia infantil. Tabular a través de encuestas, hacer ese trabajo de poder dar difusión a través de charlas, para que las personas ayuden a sus niños y se den cuenta de que se puede combatir la anemia infantil. Por eso te decía, nosotros tenemos que ser neutros, tenemos que ser objetivos, no basados en suposiciones, sino ir a investigar. Por eso que te decía que el trabajo dura un año, no es hacer algo pequeño, un año, donde tú vas a gastar pasajes para poder ir a la expansión. Ojo, al instituto ya no vienes todos los días, ya no vienes de lunes a viernes, básicamente. Vienes martes, jueves y viernes, o lunes, jueves y viernes. Siempre te dan 2 a 3 días, porque ahí también ya tú estás haciendo tu trabajo de tesis. Quiere decir que te vas a campo. Pero si se junta el trabajo de tesis con tus prácticas preprofesionales, lo siento. Quiere decir que te vas al hospital a hacer tu guardia, regresas y te tienes que ir a hacer tu trabajo de tesis. Entonces, se te juntan los 3 trabajos en realidad. Ir al instituto, ir a hacer guardia y hacer el trabajo de tesis. Profe, es bastante, la verdad, preocupante, pero es lo que tenemos que vivir todos los profesionales. Porque para poder obtener mi título profesional,
todos tenemos que hacer un trabajo de tesis. Una tesis emotiva, ¿no? Dice, los hombres son unos aprovechados, con las mujeres cuando tienen la santa comunión. Una tesis neutra, ni para hombres ni para mujeres. En situaciones ventajosas de poder, los hombres discriminan a las mujeres. En mi trabajo de tesis, debo apropiarme de un vocabulario adecuado, preciso y pertinente. Recuerda que yo me voy a hacer este trabajo de investigación, lo voy a dar ante un jurado que es especializado. Quiere decir que todos los jueces que están delante mío son personal de salud. Entonces, por lo tanto, me tengo que dirigir con lenguaje técnico, con un lenguaje apropiado, adecuado y pertinente para cada una de las palabras que he colocado en la tesis y en la cual voy a sustentar mi tesis, en la cual va a dar mi exposición. En el dominio del tema, de hecho que lo vas a tener, porque como tú lo realizas por un año, se te queda aquí. Entonces, por lo tanto, siempre vas a tener un dominio del tema. Siempre contribuye a la coherencia entre los significados, que quiere decir que todo texto debe tener 3 propiedades que te lo he enseñado. Coherencia, porque tienes que hablar de ese tema. Cohesión, porque tiene que ser fácil de entender. Y adecuación, porque tiene que estar adecuado de acuerdo a las personas a quien te vas a dirigir. En ese caso, te estás dirigiendo a un jurado. Ese jurado tiene un lenguaje técnico. Entonces, por lo tanto, tienes que tener este vocabulario adecuado, preciso, pertinente. Y que siempre haya coherencia entre los significados, entre las palabras que estás diciendo. Una tesis inconsistente, dirían los guerrilleros socialistas de Colombia, pretenden llegar al poder con estrategias terroristas. Una tesis consistente diría, los grupos guerrilleros marxistas de Colombia pretenden llegar al poder con estrategias terroristas. Ok. Vamos a ver en qué consiste el título. Ok, dice. El título de la tesis es un nombre genérico. Ok. Debe ser breve, preciso y sintético. Ok. No tiene que ser un título rimbombante. No, eso no funciona. ¿Ok? Tiene que ser un título genérico. Debe ser breve, conciso y sintético, donde va a compilar el asunto o materia de investigación. Vuelvo a repetir, no tiene que ser un título rimbombante, ¿ok? ¿Ok? No. Siempre debe tener un título breve, preciso, sintético, y te vuelvo a repetir, que sea, ok, pues en este caso, compilar todo el asunto del trabajo de investigación. La dedicatoria. La dedicatoria es opcional. ¿Puede ir o no puede ir? Es opcional. No es un requisito indispensable para un trabajo de tesis. Pero cuando tú vas a hacer este trabajo de tesis, recuerda que yo te dije que tú vas a ir a tocar puertas. Y una de esas puede ser la posta médica. La posta médica de Guadalupe. Entonces, por lo tanto, tú vas a dar muchas veces gracias a las instituciones que te han permitido hacer tu trabajo de investigación. De repente, yo quiero hacer una dedicatoria a mis padres que me ayudaron para ser profesional en mi vida. Vuelvo a repetir, es opcional. La introducción. Recuerda que tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien, la introducción, conocida también como una presentación, es una breve exposición del contenido de la tesis. ¿Ok? Es una breve exposición del contenido de la tesis, en la cual debe decir por qué elegiste ese tema. ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué elegiste el tema de la anemia infantil en los niños de la expansión de Guadalupe Sur? ¿Por qué elegiste ese tema? Luego debes hacer un resumen muy específico de cada uno de los capítulos, de los incisos del cuerpo de la tesis.
Luego tienes que dar a conocer cuáles fueron los métodos de investigación que utilizaste. Bueno, yo hice una encuesta, luego hice pues una tabulación de esta encuesta, luego yo pude hacer pues un trabajo de difusión a través de charlas. Todo eso lo tienes que comentar. Luego tienes que hacer un análisis crítico de cada una de las bibliografías que has sacado. Recuerda que tú tenías que investigar primero qué era la anemia, ¿ok? Que era la anemia infantil, cómo atacaba, síntomas y todo eso. Recuerda que debes dar alcances científicos, o sea, quiere decir que tú tienes que colaborar, tienes que dejar algo para poder seguir ese trabajo de investigación. Recuerda que en la introducción se debe escribir en número romano. El cuerpo de la tesis es donde es en más volumen. Está representado por un contenido pues temático del tema que vamos a hablar. En este caso, pues va a ser sobre la anemia infantil. El cuerpo de la tesis está dividido en capítulos, incisos, y cada parte lleva un nombre genérico, ¿ok? De acuerdo al contenido que llevan, y también llevan un orden específico. Profe, ¿cómo es? Esta es la estructura de una tesis. Primero, que debe ser pues en cuero. Luego tiene que ir pues la hoja de respeto. Luego viene la carátula o la portada de la tesis. Luego viene la introducción o la presentación, donde vas a hacer una breve exposición de la anemia infantil en los niños de la expansión Guadalupe, zona sur. Luego viene la primera parte, capítulo 1, ¿ok? Empiezan los números arábicos, en números arábicos romanos. Luego el capítulo 2, segunda parte, capítulo 1, segunda parte, capítulo 2, tercera parte, capítulo 3, las conclusiones y la bibliografía. Profesor, las conclusiones. Las conclusiones vienen a ser una síntesis, viene a ser un resumen ordenado de la tesis, ¿ok? Es aconsejable que lo hagas por capítulos, des una breve conclusión. Por capítulos, una breve conclusión, ¿ok? Para que puedas cerrar la idea central, para que puedas dar la idea de cómo lograste, pues, erradicar, en este caso, la anemia infantil en los niños de la expansión Guadalupe, zona sur. La bibliografía es muy importante. Recuerda que esa bibliografía tú la tienes que haber investigado y comentado. Y luego tienes que dar nuevos datos biográficos para que las personas que quieran seguir investigando, pues lo puedan realizar. Siempre tiene que ser objetivo. Profesor, tienes que poner la bibliografía correcta, con responsabilidad, con idoneidad. O sea, quiere decir que tiene que ser verdadero. Ok, profesor. Entonces, su trabajo de tesis es muy importante. Sí, es el más importante trabajo de investigación que vas a hacer antes de graduarte. Profesor, ¿y por qué se hace este trabajo de tesis? Lo que quieren es que tú puedas ponerte a prueba de resolver un problema específico para luego, pues, salir a la vida profesional. Este trabajo, vuelvo a repetir, puede ser en forma individual o puede ser en forma grupal. En forma individual, haces todo el trabajo. Profesor, y solo. Solo. Y cuando es en forma grupal, el problema es que cuando terminan, cada uno se va a su lugar, a su pueblo, a su ciudad, y ahí es donde hay problemas. Ya no pueden regresar, entonces muchas veces hay muchos problemas con ello, y por lo tanto a veces se disuelve y vuelven a hacer un trabajo individual. La verdad es que ustedes tienen la palabra final para poder hacer. Yo les dije de 2.800 a 2.000 la tesis, más 1.800 a 2.000 que te cobra el asesor, 4.000. Entre 5, 800. Es importante la asesoría porque te va a permitir ir paso a paso, pero en forma segura. Una vez que ya tú presentas tu trabajo de tesis, lo van a revisar y luego te lo van a devolver. ¿Dónde ha sido las falencias? Que cuando tienes, en este caso, un asesor, la verdad que es muy pocas. Casi lista,
lo llevas a tipear, lo llevas a empastar y tienes que tener, pues, cada uno para cada jurado. Le tienes que dar un trabajo y un original para la biblioteca y uno para ti. ¿Ok? Cada uno de los integrantes tiene que tener un tomo. Serían 5. Más 3 de allá serían 8. Más 1 de biblioteca serían 9. Por eso que es caro. ¿Ok? Y los trabajos de tesis son así. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Profesor, ¿cuándo lo hacemos? El trabajo de tesis lo hacen en el 5º semestre. Ahí empieza, en el instituto. Se debe culminar en el 6º semestre, pero a veces no puede, porque normalmente no se puede. ¿Por qué? Porque recuerda que ya estás haciendo las prácticas finales. Y en las prácticas finales ya estás haciendo guardias, tanto diurnas como nocturnas. Y se te cruza con las clases que vas al instituto. Como te voy a repetir, vas 3 veces, 3 veces a la semana, 2 veces no vas. Pero en esos días es donde estás de guardia. O de repente te toca que vas al instituto y saliendo del instituto te vas a guardia. Profesor, para poder obtener tu título profesional, tienes que tener tus prácticas iniciales, intermedias y finales. Una vez que tengo eso, reúno todos los documentos, me voy a tener todos mis certificados de estudios. Una vez que los tengo, puedo pasar a pedir mi tesis. Lo vas a presentar. Ese trabajo de investigación es el que finiquita para poder obtener tu título profesional. Cuando terminas el instituto, solamente te van a dar un diploma de egresado. Y esa ceremonia que hacen, te dan un diploma de egresado. No es el título profesional. El título profesional lo haces y luego lo presentas. Y ahí finiquita. Una vez que has presentado tu trabajo de tesis, en ese caso lo vas a presentar al jurado y luego de más o menos 2 a 3 meses ya tienes el título. Eso firman todos, se va al ministerio, el ministerio lo procesa y luego en una resolución ministerial te van a dar el título de cuál es el número, el código del título profesional y está escrito en el Ministerio de Educación. Bueno, jovencito, ¿preguntas? Ok. Que tengan mucha Profesor, suerte. Que tengan mucha suerte. profesor, Dígame. Un minuto, dígame. profesor, una pregunta. ¿Y las prácticas iniciales cuándo se realizan o en qué mes? Ya se debieron realizar, pero como estamos en pandemia, no. ¿Qué va a pasar? El siguiente año te la van a pasar iniciales, intermedias y finales. Ni modo. Ok, me voy. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos, cuídense. Y suerte. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao, chicos. La verdad, qué dolor, todo junto. Ni modo. Chao, chicos, cuídense.